Hoy te ha dolido la cabeza. O ayer. O la semana pasada. Da igual. Estabas tumbado, presionándote las sienes con los dedos, pensando, que pare de una vez. Tomaste una pastilla y te quedaste esperando. Hace 10.000 años, alguien también estaba tumbado con dolor de cabeza. Solo que en lugar de una pastilla, llegó un hombre con una piedra afilada. Así fue. El paciente, vivo, consciente o casi. El cirujano, sin guantes, sin mascarilla, sin título enmarcado en la pared. En la mano, una lasca de sílex afilada como un bisturí. La presiona contra el cuero cabelludo. Empieza a raspar. El hueso cede despacio, capa a capa, como arrancar yeso de una pared. Polvo, girrido. Y luego, oscuridad dentro. El agujero está listo. Y lo más increíble, el paciente se levanta y se va a casa. La trepanación craneal es la operación quirúrgica más antigua de la historia de la humanidad. Más antigua que la agricultura, más antigua que la rueda, más antigua que la escritura. En 2020, un grupo internacional de investigadores publicó en la revista World Neurosurgery un análisis exhaustivo de todos los cráneos trepanados conocidos, desde el Paleolítico hasta la Edad Media. La conclusión fue tan clara que tuvieron que verificarla varias veces. Entre el 40 y el 60% de los pacientes sobrevivían, no morían en la operación, no los enterraban al día siguiente. Vivían meses, años. El hueso alrededor del agujero volvía a crecer, cerrando poco a poco la brecha. Se puede ver todavía hoy, en el propio cráneo, dentro de una vitrina de museo. Cirujanos prehistóricos abrían cabezas con éxito mucho antes de que existiera siquiera la palabra cirujano. El cráneo trepanado más antiguo que conocemos procede de Beni Slimán, en Argelia. Tiene unos 7.000 años. Pero los hallazgos de Ucrania y Alemania se remontan aún más atrás, 8, 9, casi 10.000 años. Por entonces no existía Egipto, no existía Roma, no había una sola ciudad en la Tierra. Pero la cirugía ya existía. Lawrence Strauss, de la Universidad de Texas, trabajó en la cueva de El Mirón, en los montes de Cantabria. Entre otros huesos apareció un cráneo de unos 19.000 años de antigüedad. Un agujero circular y limpio, 3 centímetros de diámetro. Los bordes, suavizados, recubiertos de hueso nuevo. La persona vivió tras la operación el tiempo suficiente para que el hueso se regenerara. 19.000 años atrás. La era glacial. Los mamuts todavía caminaban por Europa. Y ya entonces alguien sabía cómo abrir una cabeza sin matar a su dueño. Ahora la pregunta clave. ¿Para qué? La primera respuesta, la que parece lógica, es el traumatismo. Un golpe en la cabeza, el hueso hundido presiona el cerebro, hay que extraer el fragmento. Medicina de guerra. Razonable, comprensible, explicable. Pero la mayoría de los cráneos trepanados no tienen ninguna fractura cerca del agujero. Juan Luis Arzuaga, de la Universidad Complutense de Madrid, uno de los paleoantropólogos más importantes del mundo, señala que en muchos casos el hueso alrededor del orificio está absolutamente intacto. No hubo ningún golpe. La operación no se hacía porque el hueso estuviera dañado, se hacía porque la persona se comportaba de forma extraña. Imagínatelo. Tu compañero de tribu cae al suelo y se convulsiona, o se queda mirando un punto fijo durante horas y habla con voces que no son las suyas, o ve cosas que nadie más ve. No conoces las palabras epilepsia, psicosis, esquizofrenia. Solo sabes una cosa, dentro de su cabeza está pasando algo. Algo entró ahí, o algo se quedó atrapado. La lógica es de hierro. La solución, abrir. El cuerpo espera un golpe desde fuera, recibe un corte desde dentro y a veces mejora. En los ataques epilépticos, en ciertos tipos de migraña, en la hipertensión intracraneal, reducir la presión aliviaba realmente el estado del paciente. El neurocirujano José Manuel Galán Barruecos, de la Universidad de Sevilla, lo llamó en 2019 neurocirugía empírica. Un sistema sin teoría, pero con milenios de observación sobre lo que funciona. No entendían el mecanismo, solo veían que a veces, después del agujero en la cabeza, la persona mejoraba. Pero aquí la historia da un giro del que ya no hay vuelta atrás. David Kushner, de la Universidad de Pensilvania, estudió una serie de cráneos de la región peruana de Paracas, una civilización que floreció 1000 años antes de Cristo. Comparó el porcentaje de supervivencia de los pacientes en distintas épocas. En los ejemplares más antiguos, alrededor del 40%. En los más tardíos, el 90%. 90% de supervivencia en una operación cerebral sin antisépticos, sin anestesia, sin instrumental estéril.
Mejor que en los hospitales militares europeos del siglo XIX. Mejor que los cirujanos franceses y británicos de la época napoleónica, que ya trabajaban con bisturíes de acero y leían atlas de anatomía. Los antiguos peruanos hacían trepanaciones mejor que los cirujanos 2000 años después. Luego John Verano, de la Universidad de Tulane, encontró algo más. En 2018 publicó en el Cambridge Archaeological Journal el análisis de 130 cráneos de los mismos Andes. Entre ellos, pacientes con 3-4 operaciones seguidas, con intervalos de cicatrización entre una y otra. El hueso tenía tiempo de regenerarse, y luego lo volvían a abrir. Un cráneo mostraba las huellas de 7 trepanaciones distintas. 7 veces. Una sola persona. Y después de cada vez, seguía viviendo. ¿Qué le pasaba? ¿Qué sentía? ¿Por qué volvía una y otra vez al mismo hombre con la misma piedra? No lo sabemos, nunca lo sabremos, pero volvía. Y aquí llega el giro más extraño de toda esta historia, porque no todas estas personas eran consideradas enfermas. El antropólogo Paul Bracken, de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, describió casos de Asia Central y Mesoamérica. Los cráneos trepanados se convertían, tras la muerte de su dueño, en objetos rituales. Cuencos, máscaras, el centro del túmulo funerario. A la persona la enterraban con joyas, con ofrendas, en el lugar de mayor honor. En 2015, el equipo de Alberto Zanetta, de la Universidad de Bolonia, analizó varios enterramientos neolíticos en Francia. Los cráneos trepanados, en el centro. Los intactos, en los márgenes. El agujero en la cabeza no era una señal de enfermedad, era una distinción. La persona que oía voces y tenía visiones, en una sociedad era un paciente, en otra, un profeta. A veces, las dos cosas a la vez. La frontera entre loco y elegido no estaba en la cabeza del paciente, estaba en la cabeza de quienes lo miraban. Hoy tomaste una pastilla para el dolor de cabeza y te quedaste esperando. Tu antepasado hace 10.000 años se tumbó en el suelo y dejó que alguien cogiera una piedra. Los dos querían lo mismo, que el dolor pasara. Los dos confiaban en que alguien sabía cómo hacerlo. El neurocientífico David Eagleman, de la Universidad de Stanford, escribió que el cerebro es el único órgano que intenta comprenderse a sí mismo. Cada generación mira dentro del cráneo y ve ahí su propio tiempo. Espíritus, señales eléctricas, desequilibrios químicos. El instrumento cambia, el deseo no. 10.000 años llevan las personas poniendo la mano sobre la cabeza de otro y pensando, ahora voy a intentar ayudar. Pon la mano en la coronilla. Siente el hueso. En algún lugar del mundo hay ahora mismo un cráneo con un agujero circular limpio y los bordes suavizados. Tiene 9.000 años. Estuvo enterrado mientras se construía Roma, mientras Roma caía, mientras se inventaba la pólvora, el avión, Internet. La persona a quien pertenecía ese cráneo sobrevivió. Entre vosotros, solo el tiempo. Gracias por vernos. No te vayas muy lejos. Ya estamos trabajando en un nuevo video que te va a encantar.